El reloj marca las 04:14 horas, tiempo local, y la planta de producción de misiles Boráns de Rusia ya se encuentra sumergida en el fuego. Este complejo representa una de las instalaciones más críticas dentro de la cadena de suministro para la fabricación de los misiles de crucero Kh-101 y los sistemas de misiles Iskander-K, el mismo armamento que Moscú ha continuado empleando de manera sostenida para amenazar a las ciudades ucranianas desde cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, en esta ocasión, el emplazamiento que anteriormente era resguardado como una auténtica fortaleza militar ha quedado transformado en una imponente columna de llama que se eleva hacia la noche y tiñe de rojo el cielo sobre Borán. Las detonaciones secundarias registradas en el lugar alcanzaron tal nivel de violencia que, según los informes disponibles, llegaron a activar los sensores sísmicos ubicados en las proximidades del Kremlin. Con esta acción, Ucrania no se limitó a golpear una factoría militar convencional, sino que dirigió su ataque de forma directa contra el sitio específico donde se construían los misiles Kh-101 e Iskander-K, destinados a futuros bombardeos contra Kiev. En cuestión de unos pocos minutos, los proyectiles que habían sido preparados para ser lanzados hacia territorio ucraniano terminaron reducidos a metal calcinado en el propio suelo ruso. Lo que generó mayor impacto y desconcierto en Moscú fue la modalidad con la que se inició esta operación, la cual no requirió de una formación masiva de bombarderos ni de un prolongado bombardeo de misiles, sino que se ejecutó empleando únicamente 2 cazas F-16 equipados con trampas de señuelo falsas, respaldados por 16 pequeñas aeronaves no tripuladas programadas de forma inteligente para deslizarse a través de las múltiples capas de la defensa aérea rusa y abrir el camino hacia el objetivo. Para comprender la razón por la cual la planta de producción de misiles Borán se convirtió en el blanco prioritario de las fuerzas ucranianas, es necesario examinar los acontecimientos de las jornadas previas, periodo durante el cual el ejército ruso incrementó de manera continua la frecuencia y la magnitud de sus ataques utilizando misiles balísticos, misiles de crucero, armas hipersónicas y vehículos aéreos no tripulados contra una serie de ciudades principales e infraestructura estratégica de Ucrania. Estas en sí impactaron directamente en la capital, Kiev, así como en las bases de Odessa, las rutas logísticas, los depósitos de combustible, las estaciones de energía y numerosas áreas residenciales adyacentes, lo que provocó severos daños en las infraestructuras clave y obligó a la población civil ucraniana a continuar viviendo bajo el constante sonar de las alarmas antiaéreas, apagones generalizados, incendios y destrucción masiva. En medio de aquellas oleadas de ataques, los nombres Kh-101 e Iskander-K figuraban como los vectores que ponían a Ucrania en el más alto nivel de alerta, al ser considerados 2 de las armas de ataque más peligrosas del arsenal ruso. El Kh-101 consiste en un misil de crucero de largo alcance con la capacidad de volar más de 3.000 millas, realizando vuelos rasantes para evadir la detección de los radares y transportando una ojiva de 1.000 libras de peso. Por su parte, el Iskander-K se define como un misil de crucero de lanzamiento terrestre con un alcance de 300 millas, diseñado específicamente para destruir centros de mando, bases militares, depósitos de municiones e infraestructura de valor estratégico. Ante este panorama, Ucrania adoptó la determinación de ejecutar un golpe audaz directamente contra las instalaciones de manufactura de estos componentes, con el propósito definido de convertir los misiles Kh-101 e Iskander-K que Rusia preparaba para sus ofensivas en bloques de metal inservibles dentro del propio territorio ruso, antes de que tuvieran la oportunidad de abandonar sus plataformas de lanzamiento. La premisa operativa radicaba en que si Rusia continuaba empleando sus vectores para destruir a Ucrania, los centros encargados de producir dicho armamento dejarían de ser considerados lugares seguros. El gobierno ruso no había dejado la planta de producción de misiles Boráns desprotegida en las llanuras del sur de Rusia, ya que la instalación se localiza en las cercanías de líneas ferroviarias, zonas industriales, depósitos logísticos y, de manera fundamental, de la base aérea de Baltimore,
uno de los emplazamientos militares clave que custodian el espacio aéreo de la región de Voronezh. Alrededor de la planta se habían estructurado múltiples capas defensivas, que incluían sistemas S-300 y S-400 encargados de escanear el firmamento a larga distancia, apoyados por baterías Panchis S-1 y Tor M-2 dispuestas para derribar cualquier vehículo aéreo no tripulado o misil de crucero que lograra sortear el anillo exterior. Asimismo, los sistemas de guerra electrónica permanecían activos con la instrucción de interferir la navegación, cortar las comunicaciones y cegar las señales de control enemigas. El mando en Kiev comprendió que no era viable realizar un ataque convencional directo contra un esquema defensivo de tales proporciones, razón por la cual desestimó una incursión ruidosa y optó por diseñar una trampa operativa en la que 2 cazas F-16, provistos de señuelos falsos, desviarían la atención de los radares rusos de la verdadera dirección del ataque, mientras que simultáneamente 16 drones de largo alcance volarían a baja altitud, introduciéndose de forma silenciosa en Voronezh, para localizar las líneas de producción exactas, los almacenes de componentes y las áreas de preparación vinculadas a los misiles Kh-101 e Iskander-K. De este modo, comenzó el despliegue táctico que enfrentó a 2 F-16 y 16 vehículos no tripulados contra una planta de misiles protegida por la red completa de defensa aérea de Voronezh y el paraguas defensivo de la base aérea de Baltimore. A las 01:23 horas tiempo local, en un emplazamiento de lanzamiento secreto ubicado en Sumy, la noche ucraniana se vio interrumpida por el sonido constante de motores pequeños operando en la oscuridad, momento en el que 16 unidades del modelo FP-1 abandonaron sus rampas una tras otra. Estas aeronaves no presentaban grandes dimensiones ni la velocidad de un misil de crucero, ni tampoco poseían la presencia imponente de un avión de combate, pero eran precisamente esas características las que las volvían peligrosas. Al tratarse de drones de largo alcance, con un costo unitario de $50.000, difíciles de detectar pero capaces de volar 1000 millas adentrándose en territorio ruso para alcanzar objetivos que Moscú consideraba totalmente seguros. Inmediatamente después de despegar, la formación completa redujo su altitud drásticamente, y las computadoras de vuelo los mantuvieron cerca del suelo a una altura de solo 230 pies, sobrevolando campos, bosques, líneas de ríos y terrenos abiertos en dirección a Voronezh. A esta elevación, la táctica no consistía en superar al radar ruso mediante la velocidad, sino en derrotarlo a través del silencio, el vuelo bajo y la precisión en el tiempo de ejecución. A lo largo de las horas siguientes, los 16 FP-1 se desplazaron como sombras bajo la cobertura nocturna, mientras sus sistemas de navegación inercial y las señales de posicionamiento antiinterferencia corregían de manera continua sus trayectorias de vuelo, manteniendo la estabilidad de la formación a medida que se internaban en la zona de defensa aérea de Rusia. Sin importar el nivel de su vuelo rasante, 16 drones por sí solos no eran suficientes para quebrar el escudo perimetral de Voronezh, requiriendo de una maniobra de distracción de gran envergadura que apartara los sistemas de radar rusos del objetivo real, momento en el cual hizo su aparición el primer caza F-16 con el indicativo de llamada Mirage. El F-16 Block 70 o 72 Viper utilizado no operaba como un avión de combate ordinario, sino que funcionaba como una plataforma aérea de guerra electrónica que volaba a una distancia de seguridad calculada para forzar la atención de los radares rusos, pero manteniendo el margen necesario para provocar vacilación en el sistema de defensa enemigo. Bajo sus alas portaba 4 misiles AGM-88, armamento diseñado específicamente para rastrear y destruir emisores de radar, siendo la misión de Mirage obligar a la defensa aérea rusa a encender sus sistemas de detección. No obstante, el elemento central del engaño no residía en el caza en sí, sino en los 2 señuelos ADM-160 MAL liberados inmediatamente después, para los operadores de una batería S-400 encargada de proteger la planta de misiles y con la base de Baltimore a sus espaldas.
La pantalla de radar reflejó repentinamente dos señales de gran tamaño aproximándose desde la dirección de Ucrania a las 03:40 y 5 horas, tiempo local, volando a gran altitud, emitiendo firmas electromagnéticas intensas y simulando un paquete de ataque aéreo real. Desde el espacio aéreo ucraniano, el caza Mirage liberó los dos dispositivos MALD, los cuales operaron como señuelos electrónicos capaces de imitar las firmas de radar de aviones de combate, induciendo a la defensa rusa a creer que un escuadrón mayor se aproximaba a una altitud de 30.000 pies. En pocos segundos, la red de defensa aérea alrededor de Voronezh se activó por completo. Los radares giraron a máxima potencia las tripulaciones de los sistemas S-350 y S-400 fijaron los blancos y la base de Baltimore pasó a estado de alerta máxima, visualizando en sus pantallas una amenaza mayor aproximándose a la zona de interceptación, lo que derivó en la orden de fuego que propulsó 6 misiles antiaéreos hacia la oscuridad en pos de los fantasmas electrónicos. Cada uno de estos misiles, con un costo de $2 millones, fue disparado únicamente para perseguir una señal falsa, sin llegar a tener contacto con la formación de los FP-1 que continuaba su avance a baja altura. Mientras la defensa aérea rusa concentraba sus recursos en cazar objetivos inexistentes, los 16 FP-1 seguían volando a solo 220 pies del suelo, deslizándose por los valles y los puntos ciegos del radar hacia la planta de producción de misiles Iskander-K, evidenciando la efectividad de la trampa diseñada por Ucrania, mientras los mandos de las baterías rusas intentaban asimilar la naturaleza del engaño electromagnético que acababan de sufrir. Las 16 unidades no tripuladas FP-1 de las fuerzas ucranianas se internaron en la fase más crítica y expuesta de su trayectoria de aproximación. El alto mando militar en Moscú constató con rapidez que la incursión aérea no se limitaba al despliegue inicial, dado que el caza F-16 con indicativo de llamada Mirage no realizaba la operación en solitario. Detrás de su ruta se desplazaba una segunda aeronave de combate F-16, la cual navegaba a una menor altitud, manteniendo emisiones mínimas y actuando en calidad de tirador de precisión aéreo a la espera de que el entramado de defensa antiaérea de la región de Voronezh alcanzara su punto de máxima saturación operativa. Simultáneamente, el contingente de drones FP-1 completó su ingreso al anillo defensivo finalizado en un radio de 10 millas alrededor de la planta de producción de misiles Voronezh, momento en el que la estrategia de aproximación ucraniana modificó su patrón de ocultamiento. Al aproximarse al perímetro defensivo interno, los vehículos no tripulados comenzaron a elevar su altitud de vuelo de forma deliberada, alcanzando la cota necesaria para ser detectados de manera nítida por las estaciones de radar de corto alcance del ejército ruso. Esta maniobra buscaba transformar a las unidades FP-1 en una capa final de señuelos activos, forzando la intervención directa de los sistemas de artillería y misiles Pansir S-1 y Tor M2 encargados de la custodia inmediata de la factoría industrial. Las tripulaciones de estos complejos defensivos orientaron sus sistemas de detección, fijaron los blancos en movimiento y abrieron fuego automatizado de forma inmediata a través de la noche. Los cañones antiaéreos automáticos dobles de 30 milímetros del sistema Pansir comenzaron a operar a una cadencia combinada de 5.000 disparos por minuto, proyectando una densa barrera de fuego sostenido en el espacio aéreo, mientras que los proyectiles de corto alcance abandonaban sus contenedores para interceptar a las aeronaves de bajas dimensiones que se aproximaban al complejo. El firmamento sobre la zona industrial de Voronezh quedó convertido en un entramado de ráfagas de proyectiles trazadores, emisiones de guiado y transmisiones de órdenes de carácter urgente, consolidando el escenario de saturación antiaérea planificado por el mando ucraniano, donde la aparición simultánea de múltiples trazas de objetivos divide la atención de los operadores, sobrecarga los procesadores de datos de combate y desvía la potencia de fuego principal de la verdadera amenaza que se aproxima de fondo. Mediante el envío coordinado de los FP-1 en ese lapso exacto, Ucrania obligó a la última línea de defensa rusa a consumir sus municiones y capacidades de seguimiento contra drones propulsados por motores de combustión ligera,
mientras el segundo F-16 aguardaba la ventana de oportunidad idónea para asestar el impacto definitivo. En ese instante preciso, los analistas militares confirmaron que las tripulaciones de las baterías rusas asumían falsamente haber recuperado el control del espacio aéreo sobre la planta de Boransk, ignorando de forma absoluta que el vector de ataque más destructivo se aproximaba bajo estricto silencio de radio a una distancia de 50 millas del objetivo. Se trataba del segundo caza F-16, cuyo indicativo de llamada operativa correspondía a Ghost, a diferencia de la aeronave Mirage, que concentró sus esfuerzos en la generación de interferencias y la liberación de los señuelos de alta cota para activar los radares de los sistemas S-300 y S-400. La unidad Ghost ejecutó un perfil de vuelo rasante y silencioso, emulando las tácticas de infiltración profunda para aprovechar la ventana temporal en la que los Pantsir S-1 y Tor M-2 consumían su fuego contra el enjambre de drones. El piloto del caza procedió a retirar la cubierta de seguridad del sistema de liberación de armamento, activando los perfiles de los 4 misiles de crucero AGM-158 JASSM, transportados bajo los planos de la aeronave. Estos vectores de ataque aire-tierra de tecnología furtiva poseen un valor unitario de $1.2 millones, disponen de un rango operativo de 200 millas. Se desplazan a velocidades subsónicas de Mach 0.8 y alojan en su sección frontal una ojiva penetradora de aproximadamente 1000 libras de peso. La estructura del misil JASSM incorpora superficies con ángulos específicos diseñados para deflectar las ondas emitidas por los radares enemigos, complementada con el uso de materiales compuestos avanzados que reducen drásticamente su firma de sección transversal, permitiendo que el proyectil avance de forma casi imperceptible en un espacio aéreo saturado por señales de interferencia, restos de explosiones y falsas alertas. Tras emitirse la orden de lanzamiento, los 4 misiles se desprendieron de los pilones de carga del caza Ghost, desplegando sus superficies alares en la oscuridad e iniciando el encendido de sus plantas motrices para descender y aferrarse al contorno del terreno, valiéndose de las brechas de cobertura que la defensa rusa había dejado descubiertas al concentrar sus radares en cotas más elevadas, mientras las tripulaciones de los sistemas rusos continuaban batiendo a los drones FP-1 que actuaban como cortina final de distracción. Los sistemas de guerra electrónica, situados en las inmediaciones de la base aérea de Baltimore, incrementaron sus emisiones de interferencia, una contramedida que resultó insuficiente debido a que el misil JASSM no depende de un guiado remoto constante por parte del piloto, sino que emplea un sistema de navegación inercial autónomo acoplado a mapas digitales integrados y un sensor óptico infrarrojo de barrido térmico para su fase de aproximación terminal. Esto significa que las contramedidas rusas destinadas a bloquear señales de radio o posicionamiento satelital no alteraron la trayectoria de los misiles, los cuales mantenían almacenada en su memoria informática la geometría exacta de los talleres, los almacenes de componentes, las zonas de ensamblaje y los depósitos de combustible de la planta de Boransk. Con las baterías de defensa costeras y de punto abocadas al proceso de recarga de sus tubos tras agotar sus proyectiles contra el enjambre secundario, los 4 misiles JASSM completaron la aproximación final hacia el complejo industrial, concentrando una capacidad destructiva total cercana a las 4000 libras de explosivo de alta densidad directamente contra las edificaciones dedicadas a la manufactura del sistema de misiles Iskander-K, frustrando cualquier intento de evacuación o mitigación de daños por parte del personal técnico y militar presente en las instalaciones. A las 04:12 horas, tiempo local, dieron comienzo los 90 segundos finales en la existencia de la línea de producción de misiles Iskander-K en Boransk. En el interior del complejo industrial, la atmósfera presentaba una alta concentración de humo eléctrico, aceites industriales y metal sobresalado, mientras las luces rojas de emergencia destellaban a lo largo de los pasillos de hormigón. El personal técnico ruso intentó cortar el suministro eléctrico, bloquear las válvulas de seguridad e aislar los talleres bajo alerta. Pero la orden de evacuación definitiva se emitió cuando el cielo de la localidad
ya se encontraba saturado por la acción combinada de la artillería antiaérea, interferencias electrónicas y los vectores no tripulados ucranianos. La factoría, con sus líneas de ensamblaje, almacenes de guiado, áreas de pruebas de motores y depósitos de combustible, no podía ser evacuada ni protegida en un lapso tan breve, circunstancia operativa que Ucrania aprovechó para asestar el impacto terminal con los 4 misiles JASSM lanzados por el caza Ghost. Las ojivas penetradoras hicieron impacto sucesivo en las estructuras clave del complejo, registrándose la primera detonación en el área de ensamblaje principal, donde la presión de la explosión superó las 150 libras por pulgada cuadrada, colapsando las estructuras metálicas y transformando el taller en un horno de alta temperatura. El segundo misil impactó de forma directa el almacén de componentes estratégicos, destruyendo las unidades de control, equipos de guiado y sistemas electrónicos de prueba, lo que generó un incendio inmediato cuyas llamas se elevaron a 270 pies de altura. La destrucción más severa ocurrió cuando el tercer misil golpeó el depósito de almacenamiento de vectores terminados, provocando una reacción en cadena de los componentes energéticos y combustibles sólidos que elevó la temperatura interna a 3.500 grados Celsius, derivando en una explosión secundaria masiva que destruyó las cubiertas de hormigón de la instalación. El cuarto proyectil desmanteló el sector de soporte técnico, tuberías y tanques de energía, anulando de manera definitiva la operatividad del emplazamiento militar. Los informes posteriores al ataque confirmaron que los daños estructurales y humanos paralizaron los ritmos de producción de los misiles Kh-101 e Iskander-K, destruyendo las áreas críticas de producción de semiconductores de la planta afiliada Spora e interrumpiendo el suministro de microchips esenciales para el esfuerzo bélico de Moscú. Paralelamente a esta acción en Boransk, a las 04:34 horas, tiempo local, una segunda operación de gran envergadura se desplegó con el lanzamiento de 28 drones ucranianos FP-1 desde un emplazamiento secreto en Kharkov con destino a la base aérea de Engels II, en la región de Saratov, situada a más de 450 millas de la línea de frente. Esta instalación albergaba las escuadras de bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160 empleados para el lanzamiento de misiles de crucero contra el territorio ucraniano. Durante la aproximación del enjambre a los terrenos elevados situados al oeste del río Volga, una batería de defensa aérea rusa S-400 Triumph detectó el avance de las trazas a una altitud de 1000 pies. La comandancia de la batería ordenó el fuego secuencial de 6 misiles M96E, los cuales se propulsaron a velocidades superiores a Mach 3 para interceptar la incursión. Las detonaciones iniciales destruyeron 5 de las aeronaves no tripuladas que operaban en la vanguardia a una mayor altitud, sin embargo. Esta formación inicial constituía una capa de señuelos diseñada de manera deliberada para absorber el fuego defensivo y generar una zona de saturación y fragmentos en las pantallas de radar locales. Aprovechando la contaminación del cuadro de radar y los tiempos de procesamiento requeridos por los operadores rusos para reorganizar la asignación de blancos. Los 22 drones restantes redujeron su altitud y continuaron su avance hacia el objetivo. La transferencia de datos hacia la siguiente línea defensiva, compuesta por baterías Pansir S-1 y sistemas de artillería automatizada, se vio entorpecida por la pérdida del radar de guía de un sistema Buk M3, el cual fue destruido por el impacto directo de uno de los drones FP-1, que ejecutó un perfil de aproximación a velocidad máxima de 160 millas por hora. Los 12 drones supervivientes consiguieron penetrar el perímetro de Engels II, evadiendo las ráfagas de los cañones automáticos de 30 milímetros y los sistemas de barrera 2S-38 derivachilla PBO a través del uso de sistemas de navegación inercial autónomos y cámaras ópticas de coincidencia de terreno que no requerían señales. De posicionamiento satelital. En la fase de ataque terminal sobre la base aérea, 5 de los drones consiguieron impactar de forma directa en la zona de estacionamiento de aeronaves y en el depósito principal de combustible de la instalación militar.
Un bombardero estratégico Tu-95MS sufrió daños críticos en su fuselaje y planos alares tras ser alcanzado por la carga explosiva de una de las unidades, originando un incendio de grandes proporciones sobre la pista de hormigón, mientras que un segundo impacto afectó a un bombardero pesado Tu-160 estacionado en las inmediaciones de las calles de rodaje. Simultáneamente, las 3 unidades no tripuladas restantes dirigieron sus trayectorias contra los tanques de almacenamiento de combustible adyacentes a las líneas de suministro, provocando explosiones que destruyeron 3 tanques de almacenamiento e interrumpieron las capacidades logísticas de reabastecimiento inmediato de la base aérea. De manera complementaria, a las 05:25 horas, tiempo local, otra oleada integrada por 24 drones ucranianos FP-1 despegó desde la región de Zaporilla con rumbo al aeródromo militar de Taganrog, en la región de Rostov, nudo logístico donde se encontraban estacionadas las aeronaves de patrulla marítima y lucha antisubmarina Tu-142 de la Armada de Rusia. Una batería de corto alcance Tor M2 intentó neutralizar la incursión empleando sus proyectiles 9M338K. No obstante, la táctica ucraniana dividió el enjambre en 4 secciones de 6 unidades distribuidas en un frente de 6 millas, forzando a los sistemas informáticos rusos a recalcular de forma constante los ángulos de interceptación a baja altura. Los drones de vanguardia realizaron maniobras de descenso, pronunciado hacia zonas de exclusión de radar y áreas con alta densidad de edificaciones comerciales, provocando el fallo de los sistemas de proximidad de los misiles defensores. Aunque las baterías de largo alcance S-400 integradas en el sector de Rostov consiguieron destruir 6 unidades adicionales mediante el uso de guiado por comando terrestre, las 18 unidades restantes mantuvieron sus trayectorias de aproximación final sobre Taganrog, utilizando las brechas geográficas y las cotas inferiores de los sistemas de vigilancia perimetral. Los ataques combinados sobre las 3 instalaciones estratégicas confirmaron un cambio en las dinámicas operativas de las fuerzas ucranianas, orientando sus recursos a la destrucción de las capacidades de producción e infraestructura de lanzamiento de vectores en el propio suelo ruso.